Muy bien, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Cámara Nacional de Comercio en la voz de su presidente, don Manuel Melero, de don Jorge Lee y todo el equipo de la Cámara Nacional de Comercio. Agradecer, por cierto, la presencia de destacados expertos en estas materias. Saludar la presencia del señor embajador de España, del senador Kenneth Pugh, de Daniel Álvarez y todo el equipo que ha estado trabajando, por cierto, Constanza, y todos los representantes y las representantes de las diferentes asociaciones de la Cámara Nacional de Comercio. En primer lugar, quisiera partir planteando una reflexión previa. ¿Por qué hablamos hoy de ciberseguridad? Hoy hablamos de ciberseguridad porque el mundo ha cambiado, porque la economía ha cambiado. Bien lo decía ya el presidente, tenemos hoy día unas ventas online que supera el 30%. Según un estudio del Boston Consulting Group, nos señala que a nivel mundial ya el 22% de la población mundial hoy está vinculada a intercambios electrónicos en materia de compra y venta. Si hablamos de que la población mundial proyectada al año 2019 son 7.444 millones de personas, estamos hablando de que el comercio online hoy, este año, alcanzó a más de 1.200 millones de personas. En consecuencia, cuando el intercambio de productos, bienes y servicios se relaciona en una esfera distinta de la física, de la presencial, ya es la esfera más bien virtual, obviamente los riesgos asociados también a ese espacio van mutando. Y por tanto lo que corresponde es que el legislador, la industria, el gobierno, la política pública se ponga de acuerdo para enfrentar estos nuevos fenómenos. Dicho lo anterior, entonces, lo que corresponde es entender dónde estamos hoy día. Pensemos hoy día que en la economía digital, voy a dar solo 3 ejemplos. Uber, que es la mayor empresa hoy de transporte de pasajeros en el mundo, no tiene vehículos. Airbnb, que es la principal empresa de alojamientos, de acomodación, digamos, a nivel mundial, no tiene propiedades, bienes inmuebles. Facebook, que es la principal plataforma hoy día de social media, de red social, no crea contenidos. O AliExpress, que es el principal hoy día plataforma de ventas online en el mundo, no posee inventarios. Entonces la pregunta es, si estas empresas no tienen estos elementos, ¿cuál es su principal motor? Los datos de las personas. La capacidad de poder determinar patrones de consumo y orientar determinado tipo de ofertas en atención a cada ciudadano o cada cliente. En ese desarrollo, entonces, en el mundo, tenemos que ser capaces de entender que, dado esta proliferación del comercio internacional, también proliferan los riesgos. Y a nivel internacional se denominan riesgos globales. Se llaman riesgos globales a aquellas circunstancias que pueden generar de una u otra forma la afectación de procesos o la afectación grave de empresas, industrias o países. En consecuencia, uno tiene que observar cuáles son los principales riesgos globales que hoy día pueden afectar a las industrias y a los países. Y miremos lo que nos señala, por ejemplo, el informe del World Economic Forum. Ya el 2013 lo dijo, el 2018 lo ratifica. La principal amenaza hoy día que está presente dice relación con los ciberataques. Es decir, hoy el Foro Económico Mundial identifica los ciberataques como el principal riesgo global para las economías y para los países. Veamos también, en este mapa se observa también nuevamente la presencia de los ciberataques, sin perjuicio de estar también acompañado de otro tipo de riesgos, dentro de los cuales también está, por ejemplo, la pérdida masiva o el robo masivo de datos. Porque hay que entender que el cibercrimen no solo busca recursos, también busca datos, porque los datos a su vez generan recursos. En consecuencia, tenemos que hacernos cargo de estas realidades y más adelante vamos a ver por qué es tan importante ello. Aquí tenemos nuevamente ubicado a los ciberataques como uno de los elementos que más crece entre el 2008 y el 2018, como elemento de riesgo global. En consecuencia, hay que hacerse cargo. Cuando uno observa las cifras, miremos algunas cifras. Por ejemplo, aquí está la evolución de los incidentes que han sido reportados en el mundo. 60 millones de incidentes de ciberseguridad reportados al año 2015. La proyección al 2020 es que esta cifra llegue a 95 o bien algunos dicen 100 millones de incidentes reportados. Digo reportados porque después voy a hacer
especial referencia a los incentivos existentes o no para reportar algún tipo de incidente. Veamos los indicadores hoy día, ¿qué es lo que nos están diciendo? Los principales rankings de riesgos de negocios nos señalan tanto que en Asia como en Norteamérica se identifica los ciberataques como el principal riesgo al cual están sometidos y estarán sometidas las empresas y las industrias en general a nivel global. Veamos en cifras. 2,1 trillones de dólares proyectadas en pérdidas al año 2019. 7% de aumento en las inversiones en ciberseguridad, el 2017 versus el 2016. Y 93 billones de dólares en ventas de tecnología. La pregunta es, ¿esas compras de tecnología son las adecuadas? ¿Esa tecnología que está circulando es la adecuada para enfrentar, para la redundancia, adecuadamente este fenómeno? Bueno, las principales causas de los incidentes cibernéticos. Observábamos hace un tiempo atrás que una autoridad en Chile nos decía, particularmente de la banca, nos decía, mire, el principal problema que tenemos en Chile es el riesgo asociado a la ciberseguridad, dice relación con el riesgo a que nos exponen los clientes. Y déjeme decir que las cifras desmienten ello. Efectivamente, existe una falta de cultura y de conciencia respecto de los riesgos asociados al ingreso irresponsable o la entrega irresponsable de claves. Pero también se observa el bajo nivel de inversión y desarrollo tecnológico en materia de ciberseguridad. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Dónde estamos en nuestro país? Chile tiene aún bajos estándares en materia de ciberseguridad. Pensemos lo siguiente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones nos habla que tenemos un 72% de penetración de Internet, que el 30% de las ventas ya son ventas online. En consecuencia, si la venta online es un intercambio de productos, bienes o servicios a distancia, que implica que el comprador debe entregar datos estratégicos, personales, para efecto de materializar la compra, la pregunta es, ¿quiénes nos ofrecen los servicios en las plataformas nos aseguran que los datos que nosotros entregamos están debidamente asegurados? ¿Cuántas de las empresas que participaron en el Cyber Monday hace una semana atrás reúnen estándares de ciberseguridad? Me gustaría, por ejemplo, que se pusiera como requisito, o al menos un sello, para el próximo Cyber Monday, que aquellas empresas que efectivamente tienen, por ejemplo, las bases de datos encriptadas. Porque los incidentes que hemos visto, como veremos más adelante, no dicen relación solamente con la banca, sino también con un conjunto de empresas a las cuales les compramos servicios, les entregamos nuestra fecha de expiración de tarjeta de crédito, nuestro número de tarjeta de crédito y nuestro CCV, que está el dorso, y no sabemos si esas empresas administran adecuadamente y protegen adecuadamente nuestros datos personales. Y esas empresas hoy no tienen obligación legal de reportar los incidentes de que son víctimas. En consecuencia, cuando en Chile se habla de incidentes reportados, generalmente nos tenemos que referir exclusivamente a aquellos que han sido dados a conocer a la autoridad, pero no necesariamente los que ocurren en la práctica y en la realidad. En materia de nivel de avance, sin duda, el milestone, el hito de 2017, sin duda fue el lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad, la cual es un norte, un camino a seguir el diseño de una política pública que orienta, genera los ejes orientadores a los cuales el país debe alcanzar. Sin duda, ese instrumento de política pública nos va a servir de base para poder orientar nuestro trabajo desde el mundo público y también desde el mundo privado para mejorar nuestros estándares de ciberseguridad. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos hoy día? Si uno tuviera que identificar los tres principales problemas. Por un lado tenemos baja inversión. Por otro lado tenemos un problema también que tanto desde el punto de vista del ciudadano no asume los riesgos asociados a la entrega permanente de sus datos personales y cómo ello le puede significar una afectación en sus derechos fundamentales. Es decir, no hay cultura de ciberseguridad y de protección de datos personales en los ciudadanos. Pero también desde el punto de vista de la empresa, la ciberseguridad es un tema de informáticos. Como dijo alguien por ahí, si yo quiero hablar con el presidente del Banco de Chile, dijo un ex funcionario, tenía que pillarlo en la entrada, a la hora de entrada o a la hora de salida, porque la verdad es que no me daba audiencia. No era tema, hasta el incidente probablemente más conocido en el último tiempo. La ciberseguridad hoy debe ser parte del plan de negocios, debe ser parte del desarrollo
estratégico de las empresas. De lo contrario, ponen en riesgo, como veremos más adelante, no solo su reputación, sino además, probablemente en algunos casos incluso, la confianza del ciudadano en el servicio y, por tanto, la continuidad de su operación. Tenemos todavía una baja inversión en ciberseguridad. Ya lo decía el presidente, a nivel internacional el promedio es de 0,12% del PIB en ciberseguridad. En Chile estamos en el 0,007. Y me van a disculpar los analistas, pero cuando uno habla del 0,007, también me ponen cuando compran el software de Microsoft, el no sé qué, y la verdad es que eso no es ciberseguridad, eso es inversión en tecnología. Solo pensar, por ejemplo, que en materia de la banca, el promedio de inversión de la banca internacional en ciberseguridad es entre el 12 y el 15% de su inversión en tecnología. El 12 y el 15%. En Chile no supera el 4%. Lo cual obviamente y evidentemente es insuficiente. ¿Y por qué se produce esta proliferación de ataques o de información en América Latina? Lo tuvimos en México, lo tuvimos en Brasil, lo tuvimos en Ecuador, lo hemos tenido en Colombia y lo hemos tenido en Chile también. Porque América Latina todavía está preocupada de los problemas de primera generación. Y cuando hablamos de ciberseguridad, la ciberseguridad es una discusión de élite, digamos, dentro de los países más desarrollados, que han invertido, han tenido la capacidad de entender la preocupación. Bueno, nuestros países se han digitalizado masivamente, pero no han entendido que tras el proceso de digitalización se requiere también el back office virtual, es decir, tener una inversión en ciberseguridad que haga que ese proceso de digitalización sea seguro. Y veamos acá, por ejemplo, las cifras de inversiones a nivel mundial. Mientras el mundo va a invertir 132.000 millones de dólares al 2021 proyectados, en América Latina se está proyectado 4,5 mil millones de dólares. Es decir, tenemos, si América Latina pretende ser parte de la economía digital y pretende seguir masificando y digitalizando procesos, automatizando procesos, digitalizando servicios, requiere necesariamente hacerse cargo de esta parte que no se ve, pero que garantiza la seguridad de los procesos. De lo contrario, Chile puede seguir siendo considerado un país no adecuado desde el punto de vista de datos, pero lo que es peor, puede incluso ser marginado de la llegada de determinado tipo de inversiones a efectos de la falta de elementos en ciberseguridad. Ya señalado lo que se invierte en Chile, 195,7 millones de dólares, lo que hablaba del 0,07% del PIB, pero que me permito también cuestionar respecto de la naturaleza de dicha inversión. Ya hemos tenido advertencias. Hemos tenido advertencias de que hay algunos de los incidentes reportados, digamos, ¿no es cierto? El Ministerio de Transporte, el Banco de Chile, el Banco del Estado, el conjunto de entidades, la banca, algunas empresas del retail, el mismo DICOM o Equifax también fue víctima de un ciberataque. Pero la pregunta es, ¿estos incidentes han significado un cambio en las industrias respecto a la ciberseguridad? Yo diría aparentemente sí. Pero en la práctica, hoy, y lo digo con responsabilidad, es posible afirmar que en Chile tenemos a lo menos 2 bancos cuyas bases de datos no están encriptadas. Hoy, que tenemos en el retail a lo menos 2 empresas que no poseen elementos de ciberseguridad con estándares internacionales. Y porque esas inversiones probablemente hoy día no son tan reconocidas, pero por Dios que son necesarias, considerando lo que ha ocurrido. Y otros incidentes que se han producido pero no han sido reportados. El Ministerio de Salud. Sepan ustedes que en el DEFCON, la conferencia que se llevó a cabo en Chicago hace 3 semanas, un mes, me comentaba un conocido que estaba allá, un hacker, y me decía, mira, acá hay un hacker francés que ha titulado su presentación las vulnerabilidades del sistema de salud de Chile. Y su presentación se va a exponer mañana y tiene la base de datos de todas las personas infectadas con VIH en nuestro país. Esa base de datos fue filtrada. Esa base de datos está en manos de hackers nacionales y fue transferida a hackers internacionales. Avisamos inmediatamente, dado los riesgos que esto podía generar a muchas personas en nuestro país, la filtración de ese dato sensible. Avisamos a las autoridades de gobierno, las autoridades de gobierno se comunicaron con la gente de Interpol y obviamente el hacker no hizo la presentación que tenía anunciada. Lo que quiero decir acá es que tenemos niveles de vulnerabilidad que no fueron reportados.
Y el Ministerio de Salud ya tiene una política de ciberseguridad. Pero ¿qué hacemos con esa base de datos, con un dato que no es personal? Es un dato sensible. Es decir, es un dato al cual el legislador internacional le otorga una mayor protección, dado que su filtración genera una afectación más grave e incluso irreparable a la honra o a la imagen de una persona. El Banco Santander y el Banco de Chile, tuvieron incidentes hace 3 semanas. ¿Nos enteramos de esos incidentes? ¿Le reportaron esos incidentes a la autoridad? ¿Qué grado de transparencia tiene la superintendencia de bancos para informar de los incidentes que le reportan? ¿Qué obligación tiene? Cuando hoy día vemos que la superintendencia saca una rana y dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que informarme en 3 horas de un incidente. ¿Hay capacidad real para que un banco tenga la información adecuada en un lapso de 3 horas para poder informar que fue víctima de un ciberataque? Piensen ustedes que el GDPR establece, por ejemplo, la obligación de reportar un incidente de fuga masiva de datos en 72 horas. Entonces, ocurre de pronto que la autoridad muy bien intencionada genera regulaciones que son imposibles de cumplir o que no generan incentivos. Y cuando un banco tiene que reporta un incidente en ciberseguridad que le genera una afectación de su patrimonio, está obligado a provisionar la misma cantidad que reporta en la cual ha sido afectada. En consecuencia, si yo soy afectado por un determinado ciberataque y estoy obligado a reportar, trataré de reportar lo menos posible, porque eso me significa también, más allá de la pérdida, que he sido objeto de un ciberataque, también debo provisionar ante la autoridad. Entonces, ¿cuál es el incentivo a poder reportar? Para que la autoridad conozca qué grado de solidaridad existe entre las industrias para comunicarse lo que está ocurriendo. Sepan ustedes que cuando ocurrió el incidente del Banco de Chile, pasaron 5 horas en que el resto de los bancos, los encargados de ciberseguridad de los bancos, no sabían lo que había ocurrido. No estaban informados. Se produjo esta reunión, yo sé, en la asociación de bancos después, y se hizo toda una coordinación, pero 5 horas que pudo haber significado una afectación sistémica. ¿Estaba en condiciones el regulador de poder saber lo que estaba ocurriendo si el regulador no tiene ningún conocimiento técnico en esta materia, si no tiene personal adecuado para enfrentar esto y no tiene las capacidades tecnológicas para auditarlo? Entonces, claro, cuando le invitamos a la Comisión de Seguridad del Senado, el superintendente de Banco Olímpico dijo, mire, lo que pasa es que si yo hubiese ido al banco hubiese molestado, no quería entorpecer. Y yo lo entiendo, porque probablemente habría entorpecido la labor, porque carecía de conocimientos y no tenía tampoco el personal adecuado. Bueno, ese incidente significa o genera que el presidente de la República tome cartas en el asunto y conversamos con el ministro de Hacienda y se le entregan recursos adicionales a la superintendencia de bancos para que tenga la capacidad de auditar, para saber qué pasó y para saber si están todavía ahí, la magnitud, porque nos informaron de la pérdida de 10 millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿se perdieron 10 millones de dólares? La información que tenemos es que el robo fue bastante masivo, bastante más grande. Recuperaron el resto y quedaron 10 millones de dólares que hoy día, incluso con una acción judicial en Hong Kong, creo que lo van a recuperar, o parte de ello. Pero nadie reportó si en ese ciberincidente hubo robo de datos. ¿Podemos tener la tranquilidad de que al Banco de Chile no le robaron datos? Las autoridades del banco dicen que no. Pero la pregunta ¿es lógico que un país y que el regulador esté sometido solo a creer en lo que dice el afectado? ¿No sería mejor tener un procedimiento, un protocolo adecuado para poder auditar, para conocer el origen y la magnitud de los incidentes? Bueno, es parte de lo que nuestros desafíos nos demandan hoy día. ¿Qué pasaría? Bueno, se ha centrado mucho la discusión en la banca. Y alguien dijo por ahí, la ciberseguridad es un tema de defensa. No, señores. No, señores. La ciberdefensa es la especie. La ciberseguridad es el género. Hay una especialización en materia de ciberdefensa que debemos dejar en manos de los que saben de ciberdefensa. Pero la ciberseguridad no se la podemos encargar a la defensa, porque la defensa no sabe de seguridad en materia, por ejemplo, de la banca, o en materia de servicios estratégicos. Son realidades completamente distintas y que requieren especializaciones distintas.
Las noticias estaban radicadas principalmente en las páginas económicas y la ciberseguridad se centraba en el ataque a la banca. Se especulaba con eventuales ataques al retail y después supimos que había también ataques a ciertas empresas, el caso de correos y otras, que le habían robado una cantidad de datos. Pero pensemos por un minuto. ¿Qué ocurriría si se produce un ciberataque a los procesos automatizados de Codelco? ¿Cuántos miles de millones de dólares perdería nuestro país? ¿Qué pasaría por un minuto si se produjera un ciberataque a la red de servicios de salud, que ya se produjo, pero con otro tipo de datos sensibles, y comenzaran a circular los datos de cada uno de ustedes, por ejemplo, que ustedes les han entregado a sus clínicas o a los hospitales, y comenzaran a circular? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos un ciberataque masivo a los procesos de las agencias de aduanas para el embarco o desembarco de las mercancías que han de ser exportadas o bien que vienen en los procesos de importación? ¿Cuánto se afectaría a la economía nacional? ¿Qué quiero explicar con esto? Es que la ciberseguridad no es un tema solamente económico, no es un tema solo la defensa. La ciberseguridad tiene que ver con una concepción más global, de entender que la infraestructura crítica, sea pública o privada, las industrias estratégicas y también la defensa son o pueden ser objeto de ciberataques. Y por tanto, el diseño de política pública debe ser adecuado para enfrentar todos y cada uno de estos riesgos. En consecuencia, cuando uno observa de pronto que cierta autoridad pública señala o establece determinado tipo de obligaciones a industrias privadas, uno dice, ¿y cómo estamos por casa? ¿Qué pasaría si la red de conectividad del Estado, que maneja el Ministerio del Interior y que permite la coordinación de todas las intendencias y gobernaciones en Chile y todos los servicios públicos, fuera afectada por un ataque? Bueno, la Política Nacional de Ciberseguridad acierta en esto y nos dice, tenemos que mirarlo desde el punto de vista global, es decir, la política pública, el servicio público, las industrias estratégicas privadas y también la defensa. Solo una reflexión, no soy experto en defensa, no pretendo serlo, pero en el siglo XXI o XXII a estas alturas, la declaración de guerra de un Estado a otro será la tradicional declaración de guerra que veíamos y que describe muy bien Winston Churchill en su libro sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Habrá que levantar una bandera para declarar la guerra formal a otro país? ¿Estaremos en guerra con un Estado cuando entre un tanque en nuestra frontera? ¿O cuando un país a través de, por ejemplo, un ciberejército neutralice nuestras operaciones estratégicas? Son los debates que tenemos que enfrentar en materia de ciberdefensa. Estados Unidos tiene bastante avanzado en esto, el Reino Unido también, trabajando ya en una cuarta, algunos dicen incluso una quinta rama de las Fuerzas Armadas, que es una rama más bien virtual. Bueno, es parte de los desafíos que tenemos hacia el futuro. Pensemos en los principales efectos que produce un ciberataque. El daño reputacional. Pensemos en el famoso caso Target del 2013 en Estados Unidos. Más de 50 millones de tarjetas fueron hackeadas. Implicó un gasto de esa empresa por cada tarjeta de cerca de 12 o 13 dólares. Imagínense ustedes la magnitud del costo que tuvo para esa empresa la afectación masiva de sus tarjetas de crédito, de los datos de sus tarjetas de crédito. El daño reputacional genera o puede generar el fracaso de un modelo de negocios. Puede significar el cierre de una determinada empresa. Cuando se produce el daño reputacional y finalmente el cliente pierde la confianza en quien la deposita, naturalmente, se genera una afectación del modelo de negocio. En consecuencia, el mundo privado debe entender que así como debe hacer inversiones en otras áreas de desarrollo de negocios, en automatización de procesos para simplificar trámites y mejorar las utilidades, también debe hacerse cargo de la ciberseguridad. La afectación de la continuidad de servicio, que es lo que principalmente se preocupan inicialmente aquellas empresas que son prestadoras de servicio y que tienen un ciberataque. Los ataques orientados específicamente a la denegación de servicio.
Pero aquí en Chile tuvimos un ataque que implicó denegación de servicio como elemento distractor, mientras la mula electrónica robaba platas y eventualmente datos. Y todos estaban preocupados, obviamente, de la denegación de servicios, de la continuidad del servicio, mientras estaban sacando recursos. Es parte de las estrategias de los cibercriminales. Riesgo operacional, incorporarlo dentro del riesgo operacional, ya no solo en la banca, sino en general, en nuestros servicios públicos, entender que las políticas preventivas en materia de ciberseguridad son condición sine qua non para un buen funcionamiento de los servicios públicos y también privados. Incorporar la ciberseguridad como variable estratégica. El comercio está acostumbrado a internalizar la seguridad como un elemento del negocio. Me ha tocado recorrer parte importante de las cámaras de comercio de Chile y he visto el esfuerzo que han hecho para que sus asociados tengan mejores niveles de seguridad. Desde los alambres púas, las alarmas, cámaras de vigilancia, etcétera, las coordinaciones con la empresa pública, privada, con el gobierno, con los municipios, para mejorar las condiciones de seguridad, porque la seguridad hoy día es una variable para el comercio. Pero esa seguridad física que estábamos acostumbrados a invertir, hoy día tenemos que entender que si el 30% de las ventas hoy día son online, tenemos un delincuente distinto, pues. El delincuente probablemente ya no, cada vez menos vamos a encontrar el delincuente del pasamontañas que durante la noche, con una táctica bastante antigua, entra al banco y roba la bóveda del banco. ¿Para qué robar la bóveda del banco, arriesgar la vida en directo, si puede hacerlo de manera remota? Entonces, vamos a tener que también internalizar dentro de la variable de negocio la inversión en seguridad ya no física, sino virtual o informática. Porque hoy día lo que puede ocurrir, que como el criminal es más sofisticado que el que asaltaba el comercio, ese criminal es más preparado, más sofisticado y tiene elementos tecnológicos de primera línea, vamos a tener que enfrentar eso también. Y ahí un llamado al gobierno a entender que dentro de los fondos de seguridad que entrega muchas veces al comercio, vamos a tener que también incorporar un área de la ciberseguridad, lo cual es un elemento central, porque tampoco le podemos endosar al comercio que haga todo tipo de inversiones en materia de ciberseguridad, si ya con las inversiones que tiene en materia física ven afectado su modelo de negocio, sus utilidades. En el sector público, como decía, 3 elementos fundamentales y distintos: defensa, servicios críticos y red de conectividad. En el mundo privado, en los procesos productivos que se pueden ver afectados, los procesos de relación comerciales o relación con los usuarios y también lo que dice relación con investigación, con I+D. Necesitamos más investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de ciberseguridad. Herramientas normativas, se lanzó la Política Nacional de Ciberseguridad, Chile se incorpora al Convenio de Budapest, establecen normas RAN en la Superintendencia de Bancos y muchos otros servicios públicos han establecido una proliferación de normas regulatorias. Tenemos una norma de delitos informáticos que es de 1993, imaginémonos, antes de que existiera Facebook. Esa es la norma que tenemos vigente. Hoy día, si me preguntan a mí, ¿Chile está preparado para enfrentar fenómenos de cibercrimen? No, no estamos preparados. ¿Qué nos falta? Como decía, una cultura de ciberseguridad, visión estratégica, capacidades especializadas, fijación de estándares, una autoridad competente, única, capacidad de auditoría y fiscalización, normativa actualizada e inversión. Son los elementos que a mi juicio son claves para efectos de estas materias. La Política Nacional de Ciberseguridad, elemento clave, ahora hay que aterrizarla a través de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es el instrumento de gestión. La Política Nacional fija las orientaciones y la Estrategia Nacional es un instrumento de gestión que define responsables, metas y plazos. A mi juicio, por ahí tenemos que avanzar. Una ley de ciberseguridad, una ley de infraestructura crítica para tener certeza de la industria qué es lo que debe invertir y cómo invertir, para evitar que esos 96 billones de dólares que se invierten no sean mal invertidos. Y tengan que, como decimos los abogados, el que paga mal muchas veces paga 2 veces. Consecuencias requiere. Y en materia de institucionalidad, un responsable. Porque no parece adecuado que el comercio enfrentado a un episodio de ciberseguridad deba relacionarse con la Fiscalía,
con el encargado de ciberseguridad, con el CERNAC, sino un encargado. De lo contrario, vamos a tener la proliferación de autoridad pública con competencias cruzadas que al final del día pueden generar una afectación de la eficacia y la eficiencia. Y voy terminando. ¿Qué nos falta? Fijación de estándares e instituciones críticas, definición de instituciones críticas. Una ley de protección de datos personales que estamos prontos, espero yo, a sacar del Congreso Nacional, que incorpora el principio de seguridad de los datos y obliga a las empresas, a los tratadores de datos, a adoptar medidas de seguridad de sus bases de datos bajo la sanción de multas que pueden llegar hasta los $360.000. Es una infracción grave. Una ley de ciberdelitos que entiendo que ya está prácticamente lista, el proyecto de ley del gobierno que prontamente lo van a mandar, que va sin duda a hacer un avance en esta materia porque va a actualizar los tipos penales, pero también va a actualizar los procedimientos en el Ministerio Público para hacerlos mucho más eficaces y eficientes en esta materia, dándole capacidades a la policía para poder de verdad penetrar a las organizaciones criminales que se dedican al cibercrimen. Y una campaña de sensibilización ciudadana para efecto de hacer entender a los ciudadanos la importancia de la protección de sus datos y también de sus elementos de seguridad. En el sector público hay que promover la digitalización y la automatización de procesos, pero con estándares progresivos. Ser un país digital no es solo tener lindas páginas web, implica también tener servicios online que garanticen la seguridad de los datos que se recaudan para esos efectos. La autoridad debe ser, como decía, autoridad única, que debe tener facultad normativa. Y esto es muy importante a propósito de la pelea con el CERNAC. ¿Por qué tiene que tener facultad normativa? Porque no le pueden pedir al legislador que se ponga en todos los eventuales desarrollos científicos y tecnológicos futuros. Es de tal magnitud el avance científico y tecnológico que si hacemos una ley hoy día que establezca cada uno de los elementos tecnológicos que debe recurrir, probablemente a la vuelta de la esquina va a quedar completamente obsoleta. Y por eso es que las leyes, el Congreso debe acostumbrarse a que ciertas normas van a ser leyes marco. Y hay que dejar a la autoridad facultad normativa para que a través de directivas, como lo hace la Comunidad Europea, por ejemplo, vaya haciendo regulaciones específicas que frente al avance científico o tecnológico pueda modificarlas sin necesidad de todo el procedimiento engorroso que implica una modificación legal. En materia de sector privado es clave una asesoría experta. Anda mucha persona experta en ciberseguridad dando recomendaciones, promoviendo inversiones que al final del día uno observa, cuando le empiezan a mostrar lo que ha invertido, que la verdad es que está invirtiendo en tecnología, pero no en ciberseguridad. Y eso es un problema porque genera un impacto en el desarrollo del modelo de negocio. Recomendaciones prácticas, y aquí voy terminando. No me atrevo, ni me atrevería jamás a ni siquiera intentar pensar en competir con la guía que Daniel ha elaborado de manera experta para las pymes, pero la experiencia me ha dado, en conversación con muchos expertos en esta materia, primero, detección de las APTs de correo electrónico, navegación y nube, protección con nueva generación de endpoint, que es importante, automatización robusta para el acceso a los PC y servidores, segmentación de las redes. Es increíble que hoy día tengamos todavía en algunas empresas con amplios servicios redes conectadas entre el acceso de usuario y los SWIFT, por ejemplo. No tiene lógica. Hay que segmentar las redes, porque si nos entra un cibercriminal por una de estas redes e ingresa a todo el sistema, obviamente el daño va a ser mucho mayor. Análisis periódico y comportamiento de la red, es muy importante. Un monitoreo diario, no sé diario, pero permanente, periódico. Protección contra la negación de servicio y encriptación de bases de datos, muy importante. Mejor, como se dice por ahí, prevenir que curar. Inversión de acuerdo a la magnitud del negocio, correcta inversión para evitar el doble gasto, como señalaba, y conjunto de otras recomendaciones que están planteadas en esa lámina. Palabras al cierre, yo diría, estamos en un momento de riesgo porque la verdad es que no vemos a nuestro enemigo. El enemigo no está presente, nos da la cara. Nos enfrentamos a un riesgo que está al otro lado de la pantalla, que no lo vemos. Y por tanto tenemos que tener la capacidad de abstracción y adoptar medidas preventivas para justamente evitar que ese enemigo ajeno, que puede estar acá o en cualquier latitud o longitud del mundo, tengamos la capacidad de detectarlo a tiempo. Y si no lo detectamos a tiempo para evitar su ingreso, tengamos la capacidad de reaccionar adecuadamente para que nuestro negocio no se vea afectado. Estamos adecuando normas en el Poder Legislativo. Lo vamos a hacer en conjunto con el gobierno, un trabajo unitario. Celebro, ustedes saben, soy senador de oposición, celebro que el presidente Piñera haya nombrado un delegado presidencial para que coordine esta materia. Creo que es el camino correcto para tener lo que se llama la oferta unívoca del Estado, una sola opinión en esta materia, que coordine a todos los sectores.
Al final del día, nuestro rol como legisladores es tener un equilibrio, normas equilibradas, que por un lado establezcan la protección de los datos, la protección de los usuarios en su relación con los proveedores de servicios, pero también una legislación que promueva el desarrollo de servicios globales. No es casualidad que Chile está exportando hoy día más de 1.500 millones de dólares en servicios globales. Y el cálculo que hay es que si nosotros tuviéramos una buena ley con certidumbre, con certezas, probablemente podríamos multiplicar por 3 esa exportación. Entonces, el rol del legislador es tener un balance entre la protección y el desarrollo de servicios globales, que es parte de la economía digital. Finalmente, nosotros tenemos que surfear permanentemente, como digo, contra el populismo, que es esta legislación a través de los 140 caracteres de Twitter, donde se puede resolver el mundo en 140 caracteres, pero a su vez también tenemos que surfear con la ignorancia digital. Alguna ignorancia que también es interesada en que haya inmovilismo para efecto que se generen estos y se genere también un desarrollo de una industria. Al final del día, las relaciones entre la política pública, los negocios y el ciudadano es una relación de confianzas. Si se rompe la confianza, al final del día no tenemos relación entre público y privado. Muchas gracias.